En un mundo donde la tecnología debería protegernos, a veces las fallas más catastróficas provienen no de las máquinas, sino de quienes las mantienen. Hoy, descubriremos la verdad detrás del accidente más impactante en el metro de la Ciudad de México, una historia que cambiará para siempre tu forma de ver las escaleras mecánicas. Si esta investigación te resulta fascinante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales sobre fenómenos extraordinarios que ocurren justo bajo nuestros pies. El 15 de marzo de 2019, miles de aficionados del Club América se dirigían al Estadio Azteca para el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara. La emoción por el partido era palpable, y los fanáticos comenzaron a cantar y saltar en las estaciones del metro. A las 6:47 de la tarde, aproximadamente 45 personas descendían por la larga escalera mecánica hacia el andén de la estación Portales. Pero en menos de 30 segundos, la multitud se había duplicado casi por completo. Todo parecía normal, pero dentro de la escalera mecánica había un problema. El peso de los pasajeros presionaba hacia abajo sobre los escalones y la carga sobre el motor principal aumentaba constantemente. Para intentar controlar el descenso, el motor aplicó una fuerza contraria. Pero a medida que la fuerza continuaba incrementándose, los escalones comenzaron a moverse más rápido. Para las 6:48 de la tarde, la multitud se había triplicado. El motor finalmente alcanzó su límite y bajo la tensión masiva, el tambor comenzó a deslizarse. Con el motor perdiendo control, la escalera mecánica activó su segunda línea de defensa. Un relé de seguridad se disparó, cortando inmediatamente la energía al motor. El freno principal se sujetó al tambor metálico para detener el descenso de los escalones, pero falló. La fricción en el tambor principal no fue suficiente para evitar que el motor siguiera girando, y los escalones continuaron acelerándose. Al detectar que el motor había perdido control de los escalones, la escalera mecánica activó la última línea de defensa. En caso de emergencia, un freno auxiliar está diseñado para eludir completamente al motor y bloquear directamente el eje de transmisión. En circunstancias normales, la posibilidad de que las tres medidas de seguridad fallen al mismo tiempo es prácticamente nula. Pero estas no eran circunstancias normales. A las 6:49 de la tarde, el tercer y último sistema de seguridad falló, y los escalones comenzaron a precipitarse. Los aficionados fueron lanzados hacia adelante y comenzaron a caer en cascada por la escalera mecánica. Algunos saltaron desesperadamente sobre la barrera central, mientras otros fueron arrastrados hacia una peligrosa aglomeración. En la parte inferior, el desembarque se convirtió en un punto de estrangulamiento mortal. Bajo la presión, los escalones se retorcieron y doblaron en metal dentado, dejando 31 personas heridas. Algo así no debería haber sido posible, y los expertos de la época sabían que algo había salido mal, y comenzaron a sospechar de un acto deliberado. Después del incidente, el sistema de transporte colectivo Metro selló el sitio del accidente y cerró la estación Portales durante varios meses. Las autoridades ordenaron tanto una investigación técnica como criminal, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México incluso prometió públicamente descubrir la causa del accidente. Así que los investigadores comenzaron a desmantelar los restos, desarmándolos pieza por pieza para reconstruir lo que había sucedido. El viaje que experimentaron las personas en esa escalera mecánica fue uno de los más aterradores de sus vidas. Pero tal vez sea más similar al origen de las escaleras mecánicas de lo que podrías imaginar. ¿Cuál fue el primer uso de las escaleras mecánicas? Te voy a dar una pista. Fue una atracción en un parque de diversiones en 1896. No tenía escalones, una inclinación de 25 grados, y era esencialmente solo una cinta transportadora lenta, hecha de partes metálicas y de madera. Llevaba a las personas hasta una altura completa de 2 metros, antes de que tuvieran que caminar escaleras abajo del otro lado. Y fue un gran éxito. Más de 75,000 personas disfrutaron la atracción durante sus 2 semanas de estadía en el Muelle de Hierro Viejo en Coney Island, Nueva York. El paseo se llamaba Elevador Continuo, y su inventor, Jesse Reno, lo había creado no solo como una atracción, sino como una prueba de concepto,
porque lo veía como el futuro del transporte. Pero mientras Reno observaba a las personas usar su invención, comenzó a notar un patrón. Nadie caminaba. En su lugar se quedaban quietos, con los pies firmemente plantados de lado y agarrándose fuertemente del pasamanos. 2 años después, la tienda departamental Harrods en Inglaterra instaló un dispositivo similar, pero el viaje era tan inquietante que Harrods tuvo que poner personal en la parte superior para ofrecer brandy a los hombres y sales aromáticas a las mujeres solo para calmar sus nervios. Verás, para ambos dispositivos, la cinta transportadora de 25 grados era precaria para caminar e inquietante para mantenerse de pie. Alrededor de los 12 grados, caminar en una inclinación se vuelve difícil, y 25 grados es aproximadamente el límite que nuestros tobillos pueden flexionar. Si tan solo hubiera una manera de reemplazar la cinta transportadora con un conjunto móvil de escaleras, entonces, los usuarios siempre tendrían una superficie plana sobre la cual pararse y una escalera que podrían subir si quisieran. Un intento de solución ya había existido durante 4 décadas y se llamaban escaleras giratorias. Consistía en una cadena que daba vuelta en un bucle. Luego se fijaban bloques en forma de escalón a esta, creando una superficie plana para pararse durante la inclinación principal. Pero tan pronto como llegabas a la parte superior, los escalones se inclinaban hacia adelante, haciendo traicionero el bajarse, y un problema similar te afligía en la parte inferior. Ahora, podrías pensar que si la parte superior e inferior están causando problemas, simplemente extiende cada desembarque, pero eso tampoco funciona. Solo terminas con un desastre dentado por más tiempo. Entonces, ¿cómo resuelven este problema las escaleras mecánicas modernas? Quiero decir, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué pasa con las escaleras en la parte superior de la escalera mecánica cuando desaparecen? Claramente, tenemos escalones dando vueltas en algún tipo de bucle, pero ¿cómo se comportan realmente en el viaje de regreso? ¿Qué tal si te doy 2 opciones? Se mantienen del lado derecho hacia arriba como las cabinas en una rueda de la fortuna, o se voltean boca abajo y luego se voltean de nuevo en el otro lado. La solución a este problema vino de otro inventor llamado George Wheeler. Su idea forma la base de cada escalera mecánica en uso hoy en día. Una versión moderna funciona algo así. Una escalera mecánica típica del metro tiene un motor eléctrico en la parte superior, con una potencia de salida de alrededor de 50 kilovatios, más pequeño que la mayoría de los autos eléctricos. Este motor gira extremadamente rápido a más de 1000 RPM, pero es bastante débil. Así que para impulsar los escalones, la escalera mecánica necesita convertir esto en una salida más lenta con más fuerza. Para hacer esto, usa una caja de reducción de engranajes en un sistema de engranajes, reduciendo la salida a solo unas pocas RPM y aumentando el torque por un factor de alrededor de 100. El motor está conectado con una rueda dentada grande a una cadena de acero reforzado, que jala los escalones alrededor de un bucle. La llamada cadena de escalones está equipada con ruedas para permitir que ruede suavemente alrededor de curvas. Pero a diferencia del diseño para las escaleras giratorias, Wheeler propuso conectar cada escalón a esta cadena a través de un solo eje, dándole la libertad de rotar. Luego, agregó un segundo conjunto de ruedas a cada escalón que siguió una pista diferente, permitiéndole controlar el ángulo de cada escalón en cualquier punto. En la inclinación, las 2 pistas se superponen justo como la escalera giratoria, pero luego en la parte superior, las 2 pistas se separan, y esto es lo que nos permite mantener los escalones nivelados durante todo el viaje. Las pistas luego permanecen separadas y se curvan alrededor. Los escalones se voltean boca abajo, se meten en el bucle y comienzan su viaje de regreso. Al inicio de la inclinación, las pistas se vuelven a unir y todo el proceso se repite. Así que la respuesta es que se voltean boca abajo. Pero a pesar de que todas las escaleras mecánicas modernas adoptaron el diseño de Wheeler, en ese momento captó tan poca atención que se vio obligado a archivar la idea. No fue hasta 8 años después que otro inventor, Charles Seiberger, compró su patente y capitalizó la invención.
Berger se asoció con la compañía de elevadores Otis y juntos construyeron un prototipo. Un año después, en 1900, lo exhibieron en la Exposición Universal de París. En total, 51 millones de personas acudieron en masa a la exposición para ver las maravillas de la tecnología moderna. Pero una de las exhibiciones más populares fue la primera escalera mecánica comercial verdadera del mundo. La máquina atrajo multitudes enormes. El historiador francés Philippe Julien la describió como la atracción más alegre de la exhibición y escribió: la escalera mecánica causó muchos incidentes dignos del vodevil, separando familias, enviando hombres mayores a rodar, deleitando a los niños y reduciendo a sus niñeras a la desesperación. La escalera mecánica incluso recibió uno de los grandes premios de la feria. Poco después, las escaleras mecánicas comenzaron a instalarse en diferentes lugares alrededor del mundo. Pero estas escaleras mecánicas no eran perfectas. Tenían escalones planos y lisos, y cuando llegaban a la parte superior, estos escalones desaparecían bajo una tabla de madera, dejando un hueco peligroso entre ellos. Los cordones de los zapatos, abrigos y especialmente las faldas largas de moda en ese momento fácilmente quedaban atrapados en la maquinaria. Un incidente incluso vio a una niña de 3 años que quedó con el pie atrapado en el hueco, y aunque la niña afortunadamente escapó con dedos heridos y un zapato perdido, algo en el diseño tenía que cambiar. Para resolver esto, Berger y Otis instalaron una desviación triangular al final de la escalera mecánica, forzando al usuario a irse hacia la izquierda antes de que llegara al hueco peligroso. Este sistema funcionó, pero era incómodo porque significaba que las personas tenían que poner un pie en tierra sólida mientras el otro seguía moviéndose, lo cual se volvía especialmente complicado cuando algunas personas se quedaban quietas y otras caminaban. Así que para reducir el riesgo de que las personas se interpusieran unas con otras, los operadores pidieron a las personas que se pararan a la derecha y mantuvieran el carril izquierdo libre para caminantes más rápidos. Es una convención que seguimos a menudo hasta el día de hoy, pero resulta que hay una solución mucho mejor que la desviación. Los escalones de escaleras mecánicas modernas no son lisos, están acanalados. Estas ranuras luego se entrelazan perfectamente con una placa de peine en la parte superior de la escalera mecánica. Así que ahora, si un artículo pequeño se acerca al final, la placa de peine lo levanta y lo saca del camino del peligro. Esto hace mucho más difícil que las cosas se atasquen, y tal vez más importante, permite que las personas se bajen con seguridad hacia adelante. Pero la placa de peine no resuelve completamente el problema. Todavía tenemos estos huecos en el lado de la escalera mecánica que pueden pellizcar y atrapar objetos mientras se mueven los escalones. Así que para abordar esto, una nueva característica de seguridad llamada cepillo de falda se agregó a la escalera mecánica en 1982. Las escaleras mecánicas están llenas de características de seguridad sutiles como esta, algunas viejas y algunas nuevas, pero casi todas están diseñadas alrededor de las personas. Desde 1896, Jesse Reno predijo que los usuarios de su atracción necesitarían algo de qué agarrarse, así que introdujo un pasamanos móvil. En una escalera mecánica moderna, el motor tiene una conexión separada para girar una rueda de fricción que impulsa el pasamanos. El único problema es que la fricción desgasta las cosas. Así que con el tiempo, la rueda se hace más pequeña, y mientras su circunferencia decrece, cada rotación mueve el bucle de goma a una distancia ligeramente más corta, así que el pasamanos comienza a moverse más lentamente. El efecto es pequeño, pero se acumula con el tiempo. Así que para compensar esto, un pasamanos nuevo está calibrado para moverse alrededor del 2% más rápido que los escalones. Realmente puedes probar esto tú mismo. La próxima vez que estés parado en una escalera mecánica, solo coloca tu mano a tu lado mientras te quedas quieto, y verás cómo tu mano lentamente se desliza hacia adelante. Esta diferencia de velocidad evita que el pasamanos se retrase demasiado detrás de los escalones con el tiempo. Pero no es solo el pasamanos. La velocidad de los escalones mismos también es algo que necesita controlarse cuidadosamente.
y las escaleras mecánicas modernas usan motores de inducción DCA, que son extremadamente buenos regulando su velocidad de rotación. Y esto tiene un beneficio inesperado en las escaleras mecánicas descendentes. Con suficientes personas montando, su peso es suficiente para que el motor ya no tenga que alimentar el viaje. En su lugar, el peso de los pasajeros mismos impulsa la cadena y causa que el motor gire. Mientras más personas suben, la fuerza sobre el motor aumenta y se empuja a girar más rápido. Pero los motores de inducción DCA modernos funcionan creando un campo magnético giratorio. Cuando el motor trata de girar más rápido que el campo, las corrientes eléctricas se inducen dentro de él, que luego crean su propio campo magnético. Este nuevo campo empuja hacia atrás en la dirección opuesta al giro, creando una fuerza de frenado que resiste el aumento en velocidad. Pero algo interesante pasa cuando el motor resiste así. En lugar de consumir energía, la física del motor se voltea y usa el exceso de energía mecánica para producir una corriente eléctrica. Esto se llama frenado regenerativo, y es el mismo truco que los vehículos eléctricos usan para recargar sus baterías. En efecto, el motor se convierte en un generador. El resultado es que en un día ocupado, muchas escaleras mecánicas descendentes modernas no solo están moviendo personas, sino que realmente están generando electricidad. A menudo esto se canaliza de vuelta a la red interna del edificio y se usa para alimentar otros dispositivos, incluyendo las escaleras mecánicas ascendentes. Este frenado regenerativo hace que las escaleras mecánicas sean extremadamente eficientes energéticamente, pero más importante, las hace inherentemente seguras. Pero hay un punto donde si sigues agregando peso, entonces eventualmente la fuerza se vuelve tan fuerte que el motor ya no puede resistirla. Y si se deja sin control, comenzaría a acelerar incontrolablemente. Los escalones se precipitarían hacia abajo, que es exactamente lo que pasó en la Ciudad de México. Después de una investigación de casi 2 años, los investigadores publicaron este reporte de 94 páginas. Dentro de él se enumera la secuencia exacta de eventos que llevó al desastre. Mientras los aficionados se aglomeraron en la escalera mecánica, su peso combinado aumentó la carga sobre el motor principal. El motor trató de resistir este cambio, pero mientras más y más personas se embotellaron, la fuerza se volvió demasiado alta, y eventualmente llegó a un punto crítico, y el motor comenzó a acelerar incontrolablemente. Los sensores de seguridad en la máquina notaron este cambio repentino y activaron 2 cosas en sucesión corta. Primero, la energía al motor se cortó, e inmediatamente después de eso, el freno principal se activó. 2 brazos masivos se sujetaron al tambor para bloquearlo en su lugar y evitar una fuga. Este freno debería haber tenido suficiente poder de parada para traer la escalera mecánica completamente cargada a una parada, incluso bajo la tensión masiva. Pero no lo hizo. Las pruebas después del incidente mostraron que su fuerza de frenado era demasiado baja, alrededor del 42% de la especificación del fabricante. El freno debilitado luchó para reducir la velocidad del motor giratorio, y la aceleración cuesta abajo de las escaleras mecánicas continuó. Esto es cuando la última línea de defensa se activó. Cuando la velocidad de la escalera mecánica subió más del 20%, el freno auxiliar se activó impulsando cuñas de acero en un disco en el eje de transmisión. Pero cuando los investigadores abrieron este freno, quedaron impactados. La parada mecánica final había sido parcialmente deshabilitada. Alguien había físicamente atado cintas plásticas alrededor de una de las 2 cuñas de freno y la dejó inútil. Con la mitad del sistema incapaz de activarse, su poder de parada se cortó en 50%, justo lo suficiente para que el peso de todos esos pasajeros sobrepasara el freno y dejara la última línea de defensa inútil. Los investigadores sabían que estas fallas deberían haberse grabado automáticamente en los registros de error, pero cuando fueron a verificar, no encontraron nada. Los códigos de error habían sido apagados, significando que los malfuncionamientos críticos podrían ocurrir sin dejar rastro. La única manera que esto podría pasar era si hubieran sido deshabilitados a propósito, significando que alguien debe haber reprogramado el sistema
para dejar de grabar códigos de falla. Luego los investigadores se dirigieron a los registros de mantenimiento, pero encontraron estos similarmente incompletos y evidencia de trabajo mayor en la escalera mecánica no se encontraba por ningún lado. Con todos los sistemas de seguridad principales comprometidos y las alertas críticas apagadas, la escalera mecánica había sido una bomba de tiempo. Todos los hallazgos de la investigación técnica apuntaron no a un defecto de manufactura, sino a un patrón de negligencia y falsificación por aquellos a cargo de mantener la máquina segura. Esto dejó a la fiscalía con una pregunta clara: ¿quién era responsable? El rastro de evidencia llevó de vuelta a agosto de 2018, cuando las responsabilidades de mantenimiento para las escaleras mecánicas de la Ciudad de México se trasladaron a un nuevo contratista, Mantenimiento Metro CDMX. El sistema de transporte colectivo cortó su contrato con Mantenimiento Metro CDMX en un intento de lavarse las manos de la situación. Pero mientras la investigación criminal continuó, se volvió claro que el problema era mucho más profundo. Los investigadores descubrieron que Mantenimiento Metro CDMX había estado trabajando mano a mano con el sistema de transporte colectivo, y juntos presidieron sobre mantenimiento negligente y registros falsificados por toda la red. Para septiembre de 2020, 13 sospechosos fueron nombrados y las cortes habían suspendido a 3 gerentes del STC, junto con el jefe de mantenimiento Metro CDMX. Los hallazgos de la fiscalía fueron graves. En muchos casos, los dispositivos de seguridad habían sido deliberadamente saboteados para evitar paradas de escaleras mecánicas, y aquellos a cargo habían cubierto sus rastros a través de un patrón de fraude y obstrucción. En medio de la indignación pública, los fiscales grabaron una escalofriante escucha telefónica del gerente del STC, Roberto Domínguez. La traducción: si haces los números, de 650 escaleras mecánicas, habría como 3 o 4 más cayendo. Vamos. Los fiscales notan en su reporte que Domínguez parecía desinteresado en la posibilidad de que pudiera haber habido personas en esas 3 o 4 escaleras mecánicas. Era simplemente una cuestión de números y porcentajes para él. Fue un comentario insensible y pintó una imagen clara del incidente. Esta no fue una falla de ingeniería, fue una falla humana. Pero eso nos trae a una pregunta más fundamental. ¿Qué tan seguras son realmente las escaleras mecánicas? La verdad es que cuando están apropiadamente mantenidas, los márgenes de seguridad en las escaleras mecánicas son enormes. Cada sistema está diseñado para manejar fuerzas mucho más allá de lo que jamás verán en servicio. La carga de ruptura de nuestro escalón es mayor a 15 kilonewtons, equivalente a 1.5 toneladas. Podrías poner un elefante en el escalón y no se rompería. Nunca he visto un escalón romperse en mi carrera laboral. Nunca he visto una cadena de escalón romperse tampoco. No estoy aquí para decir que no hay accidentes en una escalera mecánica, pero los accidentes que conozco, es crítico que asegures el mantenimiento correcto. Esa es la cosa más importante, porque al final, todo se trata de mantenimiento. Cuando esto se hace bien, las posibilidades de una falla catastrófica son prácticamente nulas, y con alrededor de 1.5 millones de escaleras mecánicas mundialmente, así es realmente como debería ser. En México y Estados Unidos solamente, más de 100.000 millones de viajes de escaleras mecánicas están sucediendo cada año, haciendo que la escalera mecánica sea una de las formas más ampliamente usadas de transporte en el planeta. En una escala tan grande, a veces es fácil apuntar con el dedo a nuestra tecnología cuando las cosas salen mal, pero la verdad es que sin importar qué tan bien diseñados estén nuestros sistemas, todos dependen de personas para mantenerlos. Y tal vez esa es la lección aquí. Como humanos, tenemos un deber de cuidado, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos a nuestro alrededor. Y a veces eso significa tomar responsabilidad por mantener a todos seguros. En cierta manera, así es como comenzó la historia de las escaleras mecánicas, con una persona decidiendo tomar responsabilidad por un problema que todos los demás ignoraron. Cuando Jesse Reno estaba en la universidad, cada día, tenía que subir más de 300 escalones para llegar a su casa de fraternidad. Pero mientras todos los demás se quejaban de esto, Reno hizo algo al respecto.
Tenía las matemáticas, la ciencia y, más importante, las habilidades de resolución de problemas para crear la primera escalera mecánica del mundo, que llevó a Coney Island. Entonces, ¿cómo pasas de un problema frustrante y cotidiano a una innovación que cambia el mundo? La historia de la escalera mecánica más peligrosa de México nos enseña que la tecnología más avanzada del mundo no puede protegernos si las personas encargadas de mantenerla fallan en su deber. Pero también nos muestra que cuando las personas asumen la responsabilidad, cuando se niegan a aceptar el status quo, pueden crear soluciones que mejoren la vida de millones. Al final, no se trata solo de escaleras mecánicas. Se trata de la confianza que depositamos unos en otros cada día y del compromiso que tenemos de mantener esa confianza intacta. La próxima vez que subas a una escalera mecánica, recuerda que no es solo una máquina lo que te lleva a tu destino. Es el resultado de más de un siglo de innovación, diseño cuidadoso y el trabajo dedicado de personas que se preocupan por tu seguridad. Y esa, tal vez, es la lección más importante de todas. Si esta investigación te resultó fascinante y quieres conocer más historias extraordinarias sobre la tecnología que usamos todos los días, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales sobre los misterios de la ingeniería moderna. Comparte este video con alguien que creas que debería conocer esta historia y déjanos en los comentarios qué otros fenómenos te gustaría que investiguemos. Recuerda, la ciencia está en todas partes, incluso en el escalón sobre el que estás parado.